Bueno, también corresponde hacer algunas referencias a quien yo les había dicho que también era uno de los actores del, del federalismo argentino, sin que esto, para la mayoría de la doctrina es así, implique reconocer un nuevo orden de gobierno. Me estoy refiriendo a las regiones. ¿Mm? Las regiones, dentro de nuestro marco constitucional, están referenciadas en el artículo 124. Este artículo reconoce a las provincias el derecho de crear regiones con la finalidad de generar desarrollo económico y social, y con la posibilidad de crear ciertos órganos que se encarguen del cumplimiento de esos fines. ¿Mm? También esta norma, el artículo 124, reconoce una atribución de las provincias para generar convenios con organismos internacionales, con otros países o con otros organismos, sujetando que ese tipo de acuerdos no puede afectar la política exterior, ni tampoco cualquier competencia que haya sido delegada al gobierno central. ¿Mm? También dice que estos acuerdos no pueden afectar el crédito, o sea, las cuestiones financieras de la nación. Otra de las pautas contempladas en este artículo 124 es que estas políticas, al ser ejercidas por las provincias, debe dársele conocimiento al Congreso. Algunas reflexiones sobre esto. Las regiones es un proceso muy ligado al aspecto social, al aspecto económico, cultural, de esa diversidad que existe en nuestro país como consecuencia de tener una geografía tan grande, tan diferente, y con tantas asimetrías en lo que hace a los aspectos fundamentalmente económicos y sociales, aunque también existen desigualdades culturales. A través de la posibilidad que la Constitución le reconoce a las provincias, porque este es un derecho de las provincias, se les está dando la posibilidad que por medio de acuerdos de cooperación, de ayudas mutuas, las provincias puedan generar políticas públicas de desarrollo. Esto es una muy buena posibilidad, es un tema muy desarrollado por un anterior titular de nuestra cátedra, el doctor Garzón, quien escribió mucho al respecto y quien fue desde la docencia un gran predicador de los beneficios de las regiones. La norma que se contempló en el 94, este artículo 124, ofrece ciertas dudas, fundamentalmente en aquello a lo que respecta cuando dice con conocimiento del Congreso, porque queda la duda si este conocimiento que debe dársele al Congreso es anterior, es posterior, comprende a los acuerdos entre las provincias para crear regiones, o esto está relacionado con aquellos
convenios internacionales. Hay una serie de imprecisiones de la letra de la Constitución en relación a esto. De manera tal de que debiéramos tener claro que hay que reconocer dentro de esta norma dos aspectos bien marcados. Uno, que serían todos aquellos acuerdos para propiciar el regionalismo de nuestro país. Y en ese sentido, por ejemplo, ustedes piensen en que en el norte tenemos el Parlamento del NOA, por ejemplo, que es una organización regional formada por representantes de los poderes legislativos de las provincias del norte, que han celebrado una serie de reuniones. No es un órgano permanente, tengan en claro eso, sino que es un órgano que se reúne bajo para casos concretos, es un organismo ad hoc, y ha generado algunos pronunciamientos en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con los intereses de las provincias del norte. Estos regionalismos también de alguna manera tienen relación con ciertos convenios y acuerdos que se celebran para fomentar ciertas políticas de Estado, por ejemplo en materia ambiental. Y en ese sentido podríamos mencionar dentro de estos lineamientos del regionalismo a aquellas pronunciamientos que ha habido entre las provincias fundamentalmente de Tucumán y Santiago del Estero, tendientes a resguardar o a regular algunos aspectos de la cuenca hídrica del río Salí, río Dulce. Esto, al menos desde mi mirada, tiene muchísima relación con algo que Pedro Frías, aquel constitucionalista cordobés a quien ya se lo nombré en alguna oportunidad, él habló mucho del federalismo de concertación, donde él básicamente plantea la idea de que el federalismo implica dinamismo en las relaciones, y ese dinamismo de las relaciones no siempre puede ser resuelto a través de un federalismo prescriptivo, o sea, a través o entendiendo al federalismo como disposiciones normativas que son estructuradas, que son encorsetadas, porque la relación federal es dinámica, es compleja, es mutable, y lo que mejor responde a esas pautas en las relaciones federales, decía él, es el federalismo de concertación, es esa posibilidad de que a través de la solidaridad, a través de los acuerdos, a través de la identificación de los intereses compartidos, comunes, de las necesidades, de las proyecciones, puedan llevar a los operadores constitucionales a concertar, a acordar ciertas políticas comunes. Creo que esta es una idea muy interesante. Tal vez es algo a lo que le ha faltado, le falta desarrollo, porque no es una idea acabada, y me parece que es una pauta, una manera, más que una pauta, una manera de entenderlo al federalismo, que podría dar pero muy buena respuesta a estos tiempos donde las cuestiones ambientales se han vuelto fundamentales y, por ejemplo, ya no involucran solamente a los intereses de una provincia determinada. Tomo de vuelta el ejemplo de la cuenca Salí Dulce. Ustedes saben que
los grandes inconvenientes que en el uso de la cuenca genera Tucumán replican sobre Santiago, replican sobre Mar Chiquita en Córdoba, de manera tal de que es una buena muestra de que estos problemas deben ser encarados en forma concertada, con miradas que trasciendan los intereses provinciales exclusivamente y tengan una mirada, una proyección y una resolución que sea más comprensiva, más abarcadora de los regionalismos. Sin embargo, sugiero no confundir esta atribución que tienen las provincias, remarco mucho esto, con aquella disposición constitucional reconocida al Congreso en el artículo 75, en la conocida como la nueva cláusula del progreso, cuando dice que el Congreso de la Nación puede generar políticas, leyes que promuevan el crecimiento armónico de la nación, el poblamiento del territorio y generar políticas diferenciadas para lograr grados de desarrollo similares entre las provincias y las regiones. Estas dos opciones constitucionales, para mí claramente son dos opciones constitucionales, a muchos autores lo ha llevado a pensar que en realidad la opción de los regionalismos y la opción de la legislación que tienda a generar grados equivalentes de desarrollo nos pone frente a facultades que son concurrentes. Pero en realidad personalmente tengo la idea de que estamos frente a dos atribuciones totalmente distintas. La del 124 es un reconocimiento que se hace a las provincias, son las provincias las protagonistas de la generación de los acuerdos, y algo diferente son las políticas de desarrollo, las políticas de creación de condiciones de progreso que están confiadas al Congreso de la Nación, y que en todo caso, cuando la Constitución en el 75, inciso 19, hace referencia a las regiones, esto supondría que hay un acto previo, que es el acto de las provincias que han decidido crear una región. De manera tal de que, desde mi mirada, estamos, como decía hace un momento, frente a dos institutos que son diferentes. Tampoco deben confundir esta atribución del artículo 124 con otra disposición constitucional que es muy importante al federalismo argentino y que está prevista en el artículo 13, cuando la Constitución dice que podrán admitirse nuevas provincias. De hecho, no todas las provincias argentinas tienen la misma fecha de nacimiento, porque especialmente todas las provincias del sur, que son las más nuevas, todo eso era territorio federalizado, y con el paso del tiempo esas grandes extensiones de tierra han ido provincializándose, han ido naciendo nuevas provincias. Y este artículo 13 también dice de que pueden constituirse nuevas provincias, pero no puede constituirse una provincia en el territorio de otras o de otras provincias, porque para eso, por el principio de respeto a la territorialidad, es necesario el acuerdo de todas las provincias involucradas, y también es necesario el consentimiento del Congreso, de manera tal de que si entre las provincias del NOA se
quisiera generar una sola provincia, esto constitucionalmente es posible, pero siempre estaría sujeto al consentimiento que cada una de las provincias involucradas debe darle. Bien, esto en cuanto entonces al regionalismo, ¿no? Y a esta idea, repito, planteada por Frías del federalismo de concertación. También creo que deberíamos hacer algunas pocas reflexiones, por lo menos, a este nuevo orden de gobierno que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. El artículo 129, como había preanunciado, crea un régimen jurídico especial para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires, la capital federal, es históricamente una porción de la provincia de Buenos Aires, porción que como es capital, fue históricamente la capital de la República Argentina, fue un territorio federalizado, de acuerdo a las pautas fijadas por el artículo 3 de la Constitución. Este territorio, antes de la reforma de 1994, estaba bajo la autoridad del gobierno nacional, el poder ejecutivo, el poder legislativo y la justicia federal ordinaria. Pero a partir de 1994 y como consecuencia de un acuerdo del Pacto de Olivos, se le dio un estatus, un reconocimiento a la ciudad autónoma de Buenos Aires. La doctrina ha escrito mucho, ha discutido demasiado sobre la naturaleza jurídica de este territorio. Hay autores que hablan de un ente que es más que un municipio, menos que una provincia, otros dicen que es una cuasi provincia, en fin, van a encontrar diferentes teorías en cuanto a la naturaleza jurídica. Me interesa que de este tema ustedes identifiquen que el constituyente en el 94 creó un régimen jurídico, como ya dije, le reconoció una autonomía a la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero esta no es la autonomía que nosotros analizamos allá en el artículo 5, hace un momento en la clase. Es una autonomía distinta, es una autonomía relacionada con facultades de legislación y de jurisdicción, y también se le reconoce a la ciudad autónoma la posibilidad de elegir a su jefe de gobierno por medio de la elección popular. Estas son las pautas, digamos, fundamentales, los rasgos característicos de esa autonomía que el constituyente le concedió a la ciudad autónoma de Buenos Aires. A su vez, la Constitución también determinó que los lineamientos definitivos de la ciudad autónoma de Buenos Aires estarían sujetos a la legislación que se dicte posteriormente. O sea que de alguna manera el constituyente delegó en los poderes constituidos esa fisonomía definitivamente que iba a tener la ciudad de Buenos Aires. De manera tal de que en la actualidad ustedes deben tener en claro que la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el asiento de las autoridades federales. Allí está la Casa Rosada, que es el asiento principal del Poder Ejecutivo. Allí está el Congreso de la Nación, donde están los recintos legislativos de cada una de las cámaras. Ahí está
la sede de la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero a su vez, hoy por hoy, luego de la reforma del 94, también está esta ciudad autónoma que tiene sus propias autoridades. Tiene un jefe de gobierno, un vicejefe de gobierno, tiene un poder legislativo, y a través de leyes que ha ido dictando el Congreso, se le fue reconociendo, más lo que dice la Constitución, claro está, la posibilidad de dictar un propio estatuto de organización, que es una suerte de constitución, pero que no es un reconocimiento de autonomía, vuelvo a insistir en esto, del tipo de el que se le ha reconocido a las provincias en el artículo 5. Hoy por hoy hay un poder legislativo en la ciudad autónoma que es unicameral. También tiene una organización de justicia para determinado tipo de conflictos jurisdiccionales. También tiene históricamente la seguridad de la ciudad, de la capital federal, estuvo confiada a la Policía Federal. Hoy por hoy, además de la Policía Federal, la ciudad autónoma tiene su propio servicio de seguridad. Bueno, tiene su propia constitución, como ya dije, de manera tal de que ha logrado un nivel de organización con un gran desarrollo y con rasgos muy similares a los de las provincias, al punto tal de que, de acuerdo a lo que dice la Constitución, la capital, la Cava, tiene diputados, tiene senadores en el Congreso, y hasta puede ser intervenida por medio del Instituto de la Intervención Federal. También participa en el sistema de coparticipación, de manera tal de que tiene muchas similitudes a nivel federal de lo que sería una provincia. Por eso, cuando nosotros hablamos de los actores del federalismo argentino y hablamos de las relaciones que se producen en el poder, en el marco federal del Estado, no podemos dejar de mencionar a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bien, bueno, me parece que podríamos hacer ahora, como para cerrar el tema del federalismo, algunas reflexiones sobre los tiempos en que estamos viviendo. Todos sabemos de la existencia de una pandemia que ha afectado a gran parte del mundo, de la cual nuestro país no está exento, lamentablemente, al punto que ya se han cobrado muchas vidas a raíz de esta situación. Sabemos, porque así lo hemos visto, que nuestro país tiene un Estado de tipo federal. Sabemos que este tipo de organización existe en la menor cantidad de países del mundo. En comparación a la cantidad de países que hay en el mundo que hayan adoptado la forma federal, es menos de la mitad, bastante menos de la mitad. Sin embargo, hay una particularidad. El 40% de la población aproximadamente del mundo vive en un estado con un régimen federal. Esto quiere decir que aquellos países que han elegido esta forma de organizar al Estado tienen una gran cantidad de población. Una gran cantidad de población. Bien,
Ahora, y ya pensando en el federalismo de nuestro país concretamente, en estos días de aislamiento social, de cuarentena, se me ocurría pensar un poco sobre esta coexistencia entre pandemia, aislamiento social, cuarentena y cómo están respondiendo los actores en el federalismo argentino. Y se me ocurría pensar en el poder de policía. El poder de policía está muy relacionado con el régimen federal porque la doctrina y la jurisprudencia clásica tienen como casi una regla que el poder de policía, ese poder de reglamentar los derechos personales, es una facultad que le corresponde a las provincias en lo que hace a seguridad, en lo que hace a salubridad y moralidad. Y en todo aquello que hace al bienestar general, al bien común, le corresponde a la nación. De manera tal de que esta noción nos está trazando una línea divisoria, a veces no muy clara, hasta dónde existe capacidad de reglamentar los derechos por parte de la provincia, incluso de los municipios, y hasta dónde lo puede hacer el poder federal, el poder nacional. Lo concreto es que a través de decretos presidenciales se han dictado una serie de políticas públicas para resguardar la salud pública, la salud de la población. Con lo que podríamos pensar que estamos ante una clara decisión, ante un claro ejemplo de poder policía, donde al estar comprometido el bienestar general, le cabe a las autoridades de la nación decidir esa cuestión. También esta situación de pandemia nos da una pauta, que es que ante la inexistencia, al menos por ahora, de una vacuna, el único remedio, entre comillas, es el aislamiento, representado por la famosa frase "quédate en casa". La mejor vacuna es quedarte en casa. Entonces, yo me preguntaba cómo se relacionan estas decisiones del Estado, cómo replican estas decisiones del Estado teniendo en cuenta nuestra forma de ser federales. Y si hacemos un rápido resumen sobre los días que llevamos de cuarentena, al principio todo lo decidía el Estado central, las autoridades de la nación. Recordarán ustedes que el Congreso no estaba funcionando. En consecuencia, a través de decretos de necesidad y urgencia, el presidente, en ejercicio del poder policía, venía dictando las medidas. Además del aislamiento, desde el principio flexibilizó algunas actividades consideradas esenciales, con lo cual las personas comprendidas en esas actividades fundamentales tenían la posibilidad de salir de sus casas excepcionalmente. A medida de que la famosa curva de contagio se mantuvo aplanada en una meseta, esta restricción tan estricta a la libertad personal se fue atenuando, se fue flexibilizando y se empezó a autorizar una mayor cantidad de actividades. Pero veamos cómo los actores del federalismo argentino respondieron a esta situación claramente
de crisis y de emergencia por la que estamos transitando. Y en ese sentido, tengo que decir que al menos desde mi opinión, primero, no estamos ante una situación regulada minuciosamente por la Constitución. No hay una norma del texto que me diga cómo vamos a afrontar una situación tan excepcional como la que estamos viviendo. Me parece importante partir desde ahí. Y ante la falta de una norma expresa, la dinámica en el plano de la realidad, en el plano material, como decía, el Poder Ejecutivo fue adoptando las primeras medidas y también el Poder Ejecutivo fue flexibilizando la medida de aislamiento. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo a partir del pedido que los gobernadores fueron haciendo como los mejores conocedores de la realidad de su provincia. De manera tal de que veo en esto, en esta interacción que se ha generado entre los gobiernos de provincia, las autoridades nacionales, escenario en el que no ha estado ausente de ninguna manera los gobiernos municipales, porque de hecho muchos municipios hicieron pedidos para sus municipios a los gobiernos de provincia y los gobiernos de provincia llevaron esos pedidos a el gobierno nacional y el gobierno nacional a través de su comité de crisis evalúa esos pedidos provinciales y o municipales para definir si la medida de aislamiento se flexibiliza o no se flexibiliza. Esto me parecía interesante exponerlo porque muestra la existencia de un federalismo viviente, de un federalismo que está respondiendo con federalismo a esta situación de emergencia. No puedo pronunciarme, y creo que no es materia de la clase, sobre el acierto o los desaciertos que las políticas públicas hayan tenido. Pero lo que quiero rescatar es que, y acá viene este grado de realismo que le quiero imprimir a un tema del que tanto vengo hablando, el régimen federal. Entonces, piensen, pueden o no compartir mi idea, pero piensen que de alguna manera esto se está acercando mucho a una relación de coordinación, y de alguna manera lo relaciono con ese federalismo de concertación que por ahí les había mencionado durante la clase. Creo que esto es saludable para el sistema. Que la nación dicte una regla general basándose en recomendaciones científicas de epidemiólogos calificados que han recomendado las medidas de aislamiento como una mejor vacuna. Bien, está bien, una buena medida, pero en este proceso no han sido apartados los gobiernos provinciales, al punto que varias de las medidas para dictar el aislamiento, para dictar la cuarentena, para prorrogarla y como se viene haciendo, han sido resueltas en decisiones conjuntas tomadas por la presidencia, pero no sin el consenso de las provincias. Incluso desde lo representativo, desde lo reflejo de la imagen, piensen ustedes que varias de las decisiones que el presidente viene tomando, las viene tomando nada menos que con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, probablemente la más expuesta
a las consecuencias drásticas de la pandemia y con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de que es de un partido político opositor al del presidente. Claramente, desde lo representativo, esto da una pauta, esto da una muestra de la concertación que se viene haciendo en las decisiones públicas, en las decisiones de gobierno para enfrentar esta situación de pandemia. Creo que es saludable a la salud del federalismo de la Argentina que la dinámica, que los operadores constitucionales se vengan manejando de esta manera. Y repito, no me pronuncio sobre la bondad o sobre la conveniencia de cada una de las políticas que se vienen implementando, sino que estoy haciendo referencia a los mecanismos, a cómo se han dado las relaciones para llegar a esas decisiones de gobierno, que es otra cosa. Claramente estoy planteando distinguir entre los medios de decisión y las decisiones en sí mismas. Creo que el federalismo plantea esto primero, es decir, cómo decidimos, cuáles son los mecanismos, cuáles son los medios por los que tomamos las decisiones públicas. Y en ese sentido, reitero, veo con muy buenos ojos la respuesta que los distintos niveles de gobierno vienen dando a esta situación de pandemia que tanto nos afecta. Bueno, me parece que con todo lo que hemos hablado en esta clase y también en la anterior, nos hemos explayado ampliamente con respecto al federalismo. Es un tema que es transversal dentro de nuestra materia, tiene que ver con muchísimas cosas, y por eso me parecía importante darle tanta importancia. Bien, hasta acá llegamos en esta clase, y como les dije en la anterior oportunidad que hice grabación, quedo abierto a todas las dudas, las preguntas, los interrogantes y las consultas que quieran hacer. Por favor, no dejen de elevar esas consultas al aula virtual, al grupo de WhatsApp si lo prefieren, y a medida de que se vayan haciendo las consultas, iré respondiendo o planificaremos una clase de consulta para abordar este o los temas que sean de su interés. Bueno, les deseo a todos que tengan un muy buen día. Saludos.